dado un prisma, vamos a poner por ejemplo un cubo, que es un prisma que tiene en realidad todas las caras que son cuadrados, las 6 caras. Si dibujamos por ejemplo aquí una semicircunferencia cuyo diámetro es este, y aquí otra semicircunferencia, de manera que estos puntos pasan por el centro de cada cara, podemos hacer aquí un trozo de esfera hueca. Bueno, vamos a hacer por ejemplo en esa esfera hueca un plano de corte, de manera que corta a esa figura según una circunferencia, dejando un hueco. Bueno, vamos a hacer también en ese hueco, por ejemplo, ya que tenemos aquí una curva que es una circunferencia, al proyectarla de manera que lo hagamos ortogonalmente a la dirección esta, pues ahí podemos hacer, por ejemplo, llegando hasta ahí, un arco elíptico. Entonces hacemos un cilindro elíptico. Y ese cilindro elíptico va a llegar también hasta la parte superior por aquí. Y va a ser tangente en esta cara, por eso existe esa ranura. Bueno, según eso, pues ya se nos pide calcular en esta sonometría así, a mano, pues lo que sería una sección por un plano meridiano que cortara la pieza por la mitad. Entonces tenemos el plano de corte es este. Resulta que esto ahora aquí baja con la curvatura de la esfera. Y como decíamos, ahí poníamos un cilindro, de manera que ahí nos queda el hueco cilíndrico. Bueno, pues se pide hacer las vistas de esta figura. Por detrás hasta aquí y hasta aquí. Como ya sabemos, la ranura ya no existe, formaba parte de este trozo de la pieza. El rayado es a 45 grados, que bueno, va a coincidir también con esta dirección, o sea que en realidad sería en el espacio según esa dirección, pero bueno, es un detalle que se nos pasó. Y hace el rayado a 45 grados es en las proyecciones planta y alzado, tampoco importa que en una perspectiva aparezca a 45 grados. Bueno, entonces tenemos aquí el hueco que nos deja ver perfectamente el interior aquí de el cilindro elíptico. Ya no hacemos las discontinuas porque cuando se hace corte nos indican las discontinuas. Para entenderlo un poco mejor, sombreamos el entrante, que sería la parte esa interior, toda por ahí, y lo mismo aquí. Y le damos algo aquí de sombra a la curvatura esférica. También, por ejemplo, esta cara. Bueno, pues esa sería la pieza y hay que dibujar las vistas. Entonces, podemos dibujar directamente la planta visto desde arriba. Tenemos un cuadrado. Hacemos otro cuadrado en el alzado. Y vamos a hacer también un perfil. Proyectamos las medidas. Y ahora tenemos, visto desde arriba era una circunferencia, una semicircunferencia completa, y visto frontalmente también otra que pasa por el centro, otra semicircunferencia. Tenemos también que esta circunferencia, por estar a 45 grados, se proyecta según una elipse. Entonces esa elipse va a quedar un poco más arriba que este punto. Entonces ya hacemos ahí centrada una elipse y aquí lo mismo. Bueno, una vez que tenemos esa elipse, luego tenemos también las elipses correspondientes al cilindro. Como es un cilindro elíptico, pues las elipses no son proporcionales a esta, sino que son más excéntricas, o sea, son más alargadas. Esto es tangente aquí, por tanto ya podemos dibujar una elipse. Todo esto se puede calcular en el perfil. Entonces dibujamos el perfil, dibujamos un arco que pase centro aquí en C y con este radio hacemos el arco. Ahora hacemos el corte exacto por donde viene la elipse
desde aquí y luego su simétrica respecto a la diagonal. Eso quiere decir que en realidad esta línea ya desaparece y la discontinua nos queda aquí. Y luego vamos a hacer, como ya dijimos, que tenga el mismo grosor el cilindro elíptico que esto. Eso quiere decir que vamos a coger, por ejemplo, esta diagonal para darle el grosor. El cilindro elíptico va a venir por aquí, va a tener, haciendo una perpendicular aquí en el hueco, exactamente este grosor. Bueno, pues ahí está la forma, sería todo esto discontinuo, pero ya que dibujamos aquí esto a 45 grados, vamos a hacer entonces a 45 grados también. Entonces nos olvidamos de esta línea, que era una referencia, no existía. Podemos convertirla ya en línea a 45 grados. Entonces esto ya es continuo, esto también, esto también. El arco viene hasta aquí y hasta aquí. Nos deja ver la parte esta de la pieza. Continuo, continuo. Y luego el rayado a 45 grados, siempre con líneas finas equidistantes. Bueno, no necesitamos indicar que es por el medio, pero bueno, si queremos podríamos marcar aquí dos líneas de mayor grosor y aquí la dirección de la flecha, la dirección y sentido para la flecha, marcando aquí las letras, por ejemplo A. Entonces ya sabemos que corresponde a esto. Bueno, entonces tenemos esto. Es un corte, como ya sabemos, imaginario. Ahora hacemos líneas más finas aquí hasta llegar ahí al final. Bueno, pues decíamos un arco que viene desde este punto hasta este y luego el de abajo que viene de este punto a este. Y por supuesto es tangente a lo que son las dos caras de la figura. Eso quiere decir que ese detalle se nos pasaba por encima, que si es tangente. Ahora vuelvo a hacer aquí otra vez la figura. Teníamos la discontinua y el prisma. Bueno, el rectángulo, que es en realidad un cilindro elíptico. Lógicamente aquí tendría que aparecer una línea continua, ya que el cilindro es tangente a esta cara. Entonces ese detalle se nos pasaba aquí. También hay que hacerlo aquí, porque aunque no se ve la de este lado, se ve la de aquel lado, que aquí en la perspectiva no aparece. Entonces ese detalle también se nos escapaba. O sea que aquí aparece una línea continua y aquí también. Lo que pasa que aquí esto es discontinuo. Esta no existe. Y luego esto es continuo. Y este punto y esta dirección están alineados, como decíamos. Ya que en realidad el cilindro coincide con esto. Bueno, eso quiere decir que según esta vista de aquí, pues tendríamos la agua aquí aparte, sin indicar en otra posición. Tendríamos que sería un cubo en esta posición, que por tanto hasta la mitad y hasta la mitad nos deja ver una semicircunferencia y otra semicircunferencia, de forma que las dos unidas nos produce ahí primero la circunferencia en verdadera forma, que sería esta en el centro, la arista de atrás y luego las dos semicircunferencias que generan una elipse. Bueno, esta sería una vista desde aquí. Y según esa vista, si quisiéramos hacer un alzado para esa vista, cogeríamos entonces otra vez la misma figura aquí, y ahora tenemos que este arco llega hasta la mitad, entonces ya podemos hacer. Pero luego hay el otro arco de la curvatura, o sea, una cosa es el arco este que se ve bajo esa posición, pero luego está este de aquí, hasta que llega exactamente al plano del cilindro elíptico. Entonces el plano del cilindro elíptico quedará por debajo de esta curvatura y a partir de aquí quedará la curvatura hacia donde va el plano ese de la figura. Y esta línea desaparece. Bueno, decíamos estas dos curvas y luego nos deja ver el interior, el contorno del cilindro elíptico. Porque en realidad, según esta vista, pues podemos ver no la de arriba, sino esta de abajo, que corresponde a esta.
Bueno, esta ya no es necesario hacerlo porque sería idéntica a esta, o sea que todo lo que hicimos aquí habría que hacerlo, pero por supuesto simétrica, respecto a un eje de simetría que quedara a la mitad. Eso quiere decir que aquí hay que hacer otra vez lo mismo que aquí. O sea, nos quedará aquí en la simétrica, esto por aquí, luego la otra elipse, las dos elipses, bueno, perfectamente simétricas. ¿Por qué? Porque en realidad si hacemos aquí un eje de simetría, tenemos que esta vista es exactamente igual que es simétrica en el espacio. Bueno, eso quiere decir que como es simétrica, también al hacer esta proyección o hacer esta proyección van a salir también perfectamente simétricas. Y por tanto, todo lo que tenemos aquí, pues todos los puntos podríamos hacer sus simétricos. Este punto tendría el simétrico aquí, este lo tendría aquí, el arco este sería aquí, y lo mismo. Tendríamos luego esta curva, continuaría por ahí, y luego continuaría también por aquí la otra. O sea, serían estas dos con sus dos simétricas. Bueno, pues esa sería la pieza